Vamos a hablar hoy sobre Parashat Vairá, la Parashat de esta semana. Hablar de Geulah en esta Parashá, muy fácil. La Parashá esta, Vairá, es el comienzo de la Geulah. Pero habla de la Geulah de Mitzrayim y obvio que nosotros vamos a buscar en esta Parashá la relación también con la última Geulah, la Geulah de Mashiach Tzidkeinu, que sea ya pronto en nuestros días. Junto con eso, en las semanas de Parashat Vairá, en la mayoría de los años, también tenemos el Yortzeit y Lula del Rambam, 20 de Tevet, es el día del Yortzeit y Lula del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, el Maimónides, que falleció en 20 de Tevet, y tenemos también el 24 de Tevet, Jovdalet Tevet, el Yortzeit del Alter Rebbe, el Baal HaTanya, el fundador de Chassidus Chabad. Entonces se sale que tenemos 3 puntos para hablar. No siempre en todos los años se juntan los 3. A veces sale Job Dalet Teves también en la semana de Shmot, pero la mayoría de los años tenemos así que la semana de Vairá también es el Yortzeit del Rambam y del Alter Rebbe. Entonces vamos a buscar un punto en común que une los 3 puntos: el Rambam, el Alter Rebbe y Mashiach. ¿Qué palabra clave tenemos en la parashá de esta semana? La parashá Vairá, la parashá que habla sobre el comienzo de la Geulah de Mitzrayim. A Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbeinu que llegó el momento y ahora va a venir el momento donde ustedes van a saber que yo soy Dios. Entonces la palabra clave que tenemos en la parashá de esta semana es la palabra Dat. V'yeda'atem ki ani Hashem. Esto que encontramos en principio de la parashá, que Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, le dice, Vairá el Abraham, el Yitzhak, el Jacob, Bekel, Shin Dalet Yud. Yo me presenté, me revelé a Abraham y a Yitzhak y Jacob con mi gran nombre. ¿Pero qué nombre? Nombre Kel, el nombre Shin Dalet Yud. Son nombres, y cada nombre sagrado que representa todo clases de manifestación, revelaciones de divinidad. Cada nombre es otro atributo, otro nivel de revelación de Hashem en el mundo, como está explicado en Kabbalah, en Hasidut, que representa cada nombre. Pero mi nombre verdadero, como Rashi dice, Midah Amitit, mi verdadero nombre, Shmi Havaye, Lo Inodati Lahem. Mi nombre Yud-Kei Vav-Kei, nunca lo revelé, nunca le demostré mi nombre. Y la palabra acá es Nodati. No es que ellos no sabían del nombre Yud-Kei Vav-Kei. Encontramos el nombre Yud-Kei Vav-Kei en Bereshit muchas veces. Más todavía, hay un pasuk, Vayeira Eilav Abraham, y ahí en los psukim, ahí también dice el nombre Yud-Kei Vav-Kei, Vayeira Vayel Abraham. Encontramos en psukim en Bereshit, en Lech Lecha, en Vayeira, dice la palabra Yud-Kei Vav-Kei también, Havaye, Yud-Kei Vav-Kei. Pero lo que Rashi dice es en Yud-Kei Vav-Kei mismo, la profundidad del nombre Yud-Kei Vav-Kei, el emet, midah amitit, lo más profundo de Yud-Kei Vav-Kei, lo nodati. Por eso la palabra lo nodati, nodati melashon dat, todavía no tienen el verdadero dat, conexión, conocimiento profundo del Yud-Kei Vav-Kei. Eso lo van a tener recién ahora en Yetziat Mitzrayim. Como sigue el psukim y dice, V'yeda'atem ki ani Havaye. Van a conocer, van a saber que yo soy Hashem. Entonces la palabra clave, que para eso vino Moshe Rabbeinu a Am Israel con la gran noticia, es el tema de Dat. Que los Yehudim tengan Dat. Yetziat Mitzrayim Geulah es el tema de Dat. Y cuando nosotros entendemos en profundo qué representa esa palabra, de qué se trata ese Dat, vamos a entender que eso es el punto principal de la Geulah de Mashiach también. Y acá vamos a ver algo increíble. El Rambam, el Maimónides, en su libro de Halajá, es el libro del Rambam, que habla sobre todos los 14 tomos de Yad HaZaká, Mishneh Torah, todos los halajot de la Torah, Torah Sheba'al Peh, recopilado. Gran libro que el Rebbe nos enseñó que hay que estudiarlo todos los días. Y entonces el libro del Rambam
vemos algo interesante. Empieza a hablar de Dat y termina a hablar de Dat. Empieza su primera alajá. Empieza el Rambam. Yesod ha-yesodot ve'amud ha-chochmot. El fundamento de los fundamentos y la columna de la sabiduría es leidá, Dat, conocer y entender. Que sheyesh sham matzui rishon, que existe una previa, antes de todo, que existe el creador, que es primero a todo. Vehu mamtzi kol hanimtzaim, él es el que hace existir todas las existencias. Vehol hanimtzaim mishamayim va'aretz, todo lo que existe en el cielo y la tierra y todo lo que hay entre ellos. Todo esto, lo nimtzeu ela me'amitat imatzot, todo viene de la verdadera existencia que es Hashem. Así empieza la primera alajá del Rambam. ¿Qué nos enseña el Rambam? La primera mitzvah, conocer a Hashem. En la última alajá del Rambam, final de los 14 tomos del Rambam, son la alajot de Reyes, todos los alajot que la Torah habla sobre los Reyes, y ahí al final de alajot de los Reyes, el Rambam habla del rey Mashiach, el último rey que estamos todos esperando su llegada, y el Rambam explica cuál es la mitzvah, la alajá, como fundamento de fe que un yudí tiene que creer, confiar y esperar la llegada de Mashiach. Y Rambam habla qué es Mashiach, qué es lo que estamos esperando. Y al final, última alajá, dice el Rambam, que cuando va a llegar el momento de la Geulah, beoto azman, lo yesham, lo rav, lo milchama, lo kinah, lo sinah, lo taharut, no va a haber hambre, no va a haber guerra, no va a haber competencia, va a haber únicamente bien y bondad en el mundo hasta que todos los manjares van a ser como el polvo de la tierra. Y en ese entonces, en esa época, toda la ocupación de toda la humanidad, lo ye ese kol haolam, toda la creación, se va a ocupar en una sola cosa, la dat et Hashem bilvad. Todos van a querer conocer únicamente a Hashem. ¿Cuándo va a llegar ese momento? ¿Cómo estamos esperando que ocurre eso? Y el Rambam termina diciendo que Am Israel van a ser grandes sabios y van a saber las cosas más ocultas y secretas de Hashem, Dvarim Astumim. Y termina diciendo, Shenemar, Kimalá, Haaretz, Deyaet Hashem, Kamaim, Layam Hasim. El mundo se va a llenar conocimiento a Hashem como en la tierra y el agua como el mar llena la tierra. Entonces, empieza con Dat, termina con Dat. Así que acá vemos de vuelta la importancia, hasta qué punto el tema del Dat está en el centro de todo el Yahadut. Es el comienzo de toda la Torah del Rambam y es el final también. Y volviendo al Alter Rebbe ahora, hablando del Alter Rebbe, el Alter Rebbe es el fundador de Hasidut Chabad. Chabad son las iniciales de Chochmah, Binah y Dat. Y justamente poniendo énfasis sobre el Dat. El punto principal del Alter Rebbe, más que Chochmah y Binah, era el tema de Dat. Eso se ve claramente en el Tanya. El Alter Rebbe en el Tanya, cuando explica qué representa cada uno de esos tres niveles, son tres niveles intelectuales. Está Chochmah, que es el concepto abstracto, el punto, el relámpago. Luego está Binah, el desarrollo con todos los detalles, ampliar, entender. Y luego viene el Dat, y ahí el Alter Rebbe dice, sin Dat no tenés nada. Dat es la conexión, Dat es incorporar, Dat es conectarnos con la idea, que no queda una idea abstracta, superficial, se sea parte de uno. Eso es a través de realmente estudiar, meditar y esforzarse a incorporar lo que uno aprende hasta que se transforme parte de su ser. Y esto es la llave donde ahí vienen todas las emociones de amor, temor, alegría, y etcétera, todo lo que un judí necesita para que el judaísmo, la conexión con Hashem sea algo real, vivo y parte de su ser. Y entonces acá encontramos que justamente todo gira alrededor del mismo punto. Pero lo que vamos a explicar entonces ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Dat que se habla en principio? En Yetziat Mitzrayim, Moshe Rabbeinu ya tenía el tema del Dat. Y el Dat que decimos al final, en la llegada de Mashiach. Obvio que no es lo mismo. Como hablamos en el shiur pasado, Parashat Shemot,
que Moshe y Mashiach son dos complementarios. Empieza con Moshe y termina con Mashiach. Quiere decir que también en el tema que hablamos recién ahora, el tema del Dat, a pesar que Moshe Rabbeinu fue el que empezó a transmitir el Dat en Am Israel, como dice la parasha, pero en forma completo el Dat en su profundidad, en su perfección, en su máximo, va a ser en el Dat cuando va a llegar el Malaretz de Hashem, ese Dat que el Rambam habla. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Dat que Moshe Rabbeinu revela y el Dat que Mashiach va a revelar? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? ¿Y dónde entra la gran obra del Alter Rebbe, el fundador del Hasidut, de transmitir el Chabad, Chochmah Binah Dat, el Dat de Torat Hasidut Chabad, que es la Torah que estamos estudiando? Todo eso vamos a entender empezando al principio de mirarlo en el Rambam. Como dijimos, el Rambam empieza y termina a hablar del Dat. Muy interesante que el Rebbe marcó una vez, más que una vez, que cuando miramos en el libro del Rambam vemos que el Rambam empezó su libro con las 4 letras Yud Kei Vav Kei. Las 4 palabras que empieza el libro del Rambam es Yesod HaYesodot V'Amud HaChochmot, fundamento de los fundamentos, columna de sabiduría. Las 4 palabras, las iniciales es Yud Kei Vav Kei. Yesod, HaYesodot, Ve'amud HaChochmot, Yud Kei Vav Kei. Son las 4 letras del nombre sagrado de Hashem. Al final del Rambam, cuando habla sobre Mashiach, de vuelta tenemos Umalá Aretz De'a et Avaye, dice Yud Kei Vav Kei. La diferencia que en principio del libro es solo iniciales, no está claro. Al final del libro está escrito el nombre de forma clara. Y acá tenemos la llave de entender la diferencia. La diferencia es, cuando hablamos del tema del Dat, el conocer a Hashem, existen 2 niveles en general. Estos 2 niveles se llaman en Kabbalah, en Hasidut, Dat Elyon y Dat Tachton. Hay 2 formas de saber. Hay un saber inferior y hay un saber superior. En el saber a Hashem existen 2 niveles. Existe el saber a Hashem que el Rambam habla en principio de su libro. Es el saber al pi halajá. Alágicamente, un yehudí tiene que saber que existe un creador del mundo. Yo abro los ojos a la mañana y miro alrededor y veo un mundo entero con mineral y vegetal y animal y parlante y seres humanos y todo lo que haya en el mundo, todos los detalles y criaturas y creaciones, todo lo que hay. Y el Yehudí tiene que llegar a entender, y eso es lo que el Rambam dice, entender, saber. Y no es solamente fe, no alcanza emuná. El gran Hidush, la novedad del Rambam en principio de su libro es que tiene que haber también entendimiento. La dat, leidá, saber, entenderla. Mucha gente tiene fe. Fe no es un trabajo. Fe es algo que lo tenemos heredado. Fe es algo que nacimos con eso. Un yehudí nace creyente. Somos creyentes, hijos de creyentes. Con eso no cumpliste la mitzvah de Anoji Hashem Elokeja. Primer mandamiento de los 10 mandamientos, Anoji. La mitzvah de Anoji es la mitzvah de conocer a Hashem. Para que eso se cumpla no alcanza fe. Fe no es una mitzvah, porque ya lo tenés heredado, ya tenés parte de tu ser. Mitzvah es hacer algo. Hacer algo que no lo tenés naturalmente. Y esto es el entender. Pero el entender en su fundamento, en su base, es entender que hay un mundo y hay un creador del mundo. Y este es un saber más superficial. Es un saber de Hashem que viene desde el mundo. Es un saber de Hashem donde hay un olam, hay un mundo, y vos te das cuenta que este mundo no existe por sí mismo. Ese mundo no se maneja de forma automática. Hay un creador, hay alguien que lo maneja, hay alguien que está detrás de todo eso. Y como todas las pruebas que está escrito en los libros, diferentes libros, el Kuzari y otros, así como vos ves un libro escrito con tinta, así es el ejemplo que él trae, nadie le va a ocurrir pensar que cayó una botella de tinta y se transformó en un libro. Obvio que hay un autor, hay un escritor, hay alguien que estaba pensando y escribiendo cada letra.
Aunque vos no lo ves, no sabes quién es, no tenés dudas que este libro fue escrito a través de alguien, por alguien. Lo mismo también es, y más todavía, cuando miramos a la creación y vemos un mundo tan ordenado, tan organizado, tan bello, con todos los detalles que hay en el mundo, imposible que el mundo se maneje solo. Tiene que haber un creador, tiene que haber alguien que esté atrás de todo esto. Y esto es la idea del conocimiento en su fundamento. Y en ese conocimiento hay Hashem y hay un mundo, y Hashem es el creador del mundo. Ese es el Dat en la base. Pero después, con eso no alcanza. El Yehudí tiene que seguir profundizándose, seguir entendiendo, seguir profundizándose en niveles más profundos hasta que llega a entender que no existe mundo que sea algo propio, que toda la existencia es nada más Hashem. Afuera de Hashem no hay nada. Está totalmente anulado. Es lo que Hasidut lo llama Bitul Hayesh y Bitul Bemetziut. Hay un Bitul superficial. El mundo pertenece a Hashem, pero son dos cosas. Hay un Bitul Bemetziut, que toda la existencia es Hashem y no hay nada fuera de él. Eineinon milvado. Y esto es el Dat superior. Y por eso al final del Rambam, cuando habla sobre Mashiach, ¿qué dice el Rambam? Como el agua llena el mar. Cuando miramos el Maim Layam Hasim, cuando miramos el mar, uno no ve dos cosas. Uno no ve que hay una tierra y hay agua conectada con tierra. De un principio no ves tierra, ves nada más que agua. El agua llena, rebalsa hasta que no hay otra cosa más que el agua. Esto es un Yam. Lo mismo también es el conocimiento de Hashem que va a haber en la llegada de Mashiach. Va a ser de la manera tal que el mundo va a estar tan empapada, tan impenetrada, tan compenetrada de la sabiduría de Hashem, donde no vamos a ver el mundo como existencia propia, porque está todo anulado uno con Dios, con la divinidad. Y esto es en general la idea de Dat Elyon y Dat Tachton. Hay todo un tema en Hasidut que no vamos a entrar ahora, muy interesante, muy profundo, Mamarim, que habla de eso. La diferencia entre Dat Elyon y Dat Tachton, dice el Alter Rebbe, el Bala y Lula de esta semana. El Alter Rebbe lo dice con toda la profundidad y belleza, lo vamos a decir por lo menos en breve. Dice el Alter Rebbe, la sabiduría superior y la sabiduría inferior. La sabiduría inferior de la creación es, dice la Shon del Alter Rebbe, Lemata Yesh Ulemala Ain. Acá abajo lo que sentimos es Yesh, existencia, existe, lo puedo tocar, palpar, lo siento, hay existencia. Lo de arriba, lo espiritual, lo divino, Ain. No sé lo que es, no lo puedo agarrar, no lo puedo percibir, no lo puedo entender, no lo veo, no lo siento, Ain. Es como si fuera algo nulo, algo inexistente en mi mundo. No Hasbe Shalom, que no está, pero no está en mi forma de captar. Yo soy el Yesh y él es el Ain. Esto es la manera inferior. La sabiduría superior de Elyoná Dat Elyon es justamente lo opuesto. Lemala Yesh u lemata Ain. La verdadera existencia, acá Yesh, no Yesh de Burdez, Dios libre, Yesh de verdadera existencia. ¿Quién es la verdadera existencia? Es Él. Akadosh Baruj Hu, Él es el Yesh Amiti, Él es la verdadera existencia. Y le mata todo abajo de Él, Ain, está todo nulo. Todo está anulado frente a su grandeza, a su infinito. Y estos dos sabidurías, esto es la diferencia entre el principio del Rambam y el final del Rambam. En el Avodat Hashem, el Yehudí en su viaje en Avodat Hashem empieza primero con Dat Tachton, la mitzvah de conocer a Hashem como creador del mundo. Hay una creación y hay un creador y hay alguien que hace todo eso y todo existe por su palabra, por su existencia, pero hay un mundo que Él lo crea y Él lo maneja. Lemata Yesh existe. Y el creador lo tenemos, pero más de una distancia. Y sobre eso viene el trabajo del Yehudí, paso por paso, profundizarse y estudiar hasta llegar a la conclusión donde no hay nada fuera de Hashem, es todo Él. Y esto es la revelación de Mashiach. Basado a eso, parecido a eso, es la diferencia también entre lo que Moshe Rabbeinu vino a revelar y entre lo que Mashiach va a revelar. Es la misma palabra, pero es otro nivel. Moshe Rabbeinu encontró a Israel en Mitzrayim.
un pueblo esclavizado, sufrido, hasta que Moshe Rabbeinu, la parashá pasada, le dice a Hashem, yo no sé si el pueblo tiene fe. ¿Me van a creer? ¿Van a confiar en mis palabras? Si están tan sufridos, tan sumergidos en todo sufrimiento, todo el dolor, le voy a hablar y no me van a escuchar. Y Hashem lo retó y le dice, no, los Yehudim son creyentes. Veyaminu, como dijo Hashem, le dijo, te van a, van a escuchar en tu voz, te van a creer. Hasta que Hashem lo castigó a Moshe, con ampolla, con zarat, por haber hablado la Shonará pensando mal en el pueblo. Vaya Amenam, el momento que llegó Moshe Rabbeinu y habló, el pueblo creyó. Pero creyó, le faltaba el entender. Tenían solo emuná. Emuná es algo muy abstracto. No es algo que uno lo vive, lo siente, lo capta, lo entiende. No es parte de su ser. Para eso vino Moshe Rabbeinu, el pastor de Am Israel, Raya Mehemna, para incorporar Dat, conocimiento a Hashem. Por eso viene Parashat Vayirá y Hashem le dice, a los patriarcas hubo una revelación, pero todavía no tenían Dat. Hubo una revelación, Hashem se presentó a Abraham, Isaac y Jacob, pero Shmi Havai Elonodati, el Dat, conocer la profundidad, conocer a Hashem de una manera mucho más profunda, conocer a Hashem de la manera, eso va a empezar ahora en la salida de Mitzrayim. Pero como dijimos, eso es el comienzo de un viaje. Es el Dat Tachtón, todavía hay un montón de niveles. Van a empezar a conocer el Yud Kei Vav Kei, pero ese nivel de Yud Kei Vav Kei todavía no es en forma completo hasta que llega la era de Mashiach. Para eso va a haber muchos años de mitzvot y Torah y Bet HaMikdash y Subas y Bar y todo lo que es Galut. Y a través de la Avodah de Am Israel, especialmente con todo el sufrimiento del Galut, del último Galut, van a llegar al verdadero Dat, al Dat más profundo de conocer a Hashem de la manera mucho más claro, presente y increíble, que eso va a ser el Dat de Malar Ziyat Hashem. Para llegar a ese momento, cuando llegó las últimas generaciones del Galut y ya empezar a sentir el gusto de esa era de Mashiach, ahí vino el Alter Rebbe, el Baal Shem Tov y el Magid, y después principalmente el Alter Rebbe, que él fue el fundador del Hasidut Chabad, Chochmah Bina Dat. Justamente Hasidut Chabad es el estudio previo a la Geulah de Mashiach, como está escrito en muchos sijot, que así como hay una halajá que en viernes a la tarde uno tiene que probar el gusto de la comida de Shabbat para ya empezar a entrar en el ambiente, la atmósfera de Shabbat, y hay diferentes costumbres de anticipar el Shabbat todavía antes en viernes, etc. Lo mismo también nuestras generaciones, que estamos ya en viernes a la tarde, el sexto milenio, que es el día 6, es el día viernes, y estamos ya cerca a Shabbat, ya empezó el Gilui de la Torah de Mashiach, ese Dat Elyon, ese Dat profundo de Malaretz de Ait Hashem a través del Tanya y de los Ma'amarim del Alter Rebbe, la filosofía increíble, profunda del Alter Rebbe, que lleva, que nos enseña los secretos más profundos de la Kabbalah, de la Rizal, etc., de una manera que cada uno puede disfrutar, entender, profundizarse y vivir con eso. Esto es el verdadero Dat que empezó con el Alter Rebbe en Hasidut Chabad, y cada Rebbe tras Rebbe, el Alter Rebbe, después el mito del Rebbe Tzemach Tzedek, el Rebbe Marash, el Rebbe Rashab, y el Rebbe Rayatz, y el Rebbe nuestro, que cada Rebbe agregó, construyó, amplió esa gran construcción de Chochmah Bina Dat con la énfasis del Dat. Dat depende de nosotros. Los Rebbes nos están dando la sabiduría, pero el trabajo de realmente concentrarse, conectarse y vivirlo y llevarlo a nuestra profundidad del alma, para eso se necesita justamente el estudio diario de las enseñanzas de Hasidut. Cada día hay que darle tiempo, estudiar, leer, profundizarse, meditar, usar la mente, y es el trabajo de reflexionar en lo que uno estudia hasta que se hace parte nuestro, y de ahí nace todas las cualidades emocionales de amor y temor y alegría, etc. en la Avodat Hashem. Así que de eso se trata justamente,
estando en Parashat Vayirá, estando en estos grandes días del Rambam y del Alter Rebbe, tomamos esa enseñanza que tenemos de la Parashá, que Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, el pueblo hasta ahora tenía emuná, fe, es un pueblo creyente, pero con eso no van a salir de su exilio, con eso no se van a liberar del galut. Tenés emuná, pero poder vivir no tiene nada que ver con tu emuná. Emuná todavía no es el objetivo. El objetivo es Veyeda'atem. Yo quiero un pueblo que entiende, un pueblo que piensa, un pueblo que profundiza, que lleva las enseñanzas de una manera que toda su mente se llena con eso, y su corazón, hasta que todo su ser se queda involucrado en el conocimiento de Hashem, y así vamos a estar preparados para realmente recibir la Torah que Mashiach nos va a revelar muy pronto, y ojalá que se cumple, que lo veamos con nuestros ojos, presente, ese Itgalut, esa revelación del Melech HaMashiach, y ahí vamos a poder escuchar la nueva Torah con todas las enseñanzas, el Dat et Hashem, conocer a Hashem de lo más profundo. Y voy a terminar con la historia del Alter Rebbe, que dicen que una vez le fueron a preguntar por qué el Alter Rebbe enseña tanto Hasidut. Y fue la pregunta, aparentemente, el Alter Rebbe habla de temas muy elevados y la gente muchas veces no entienden, no sé lo que no entienden, llevarlo al corazón, más difícil todavía. ¿Por qué hablas de tantos niveles y tantos temas tan profundos cuando nosotros, la gente, los hasidim, los discípulos, no estamos en ese nivel? El Alter Rebbe le contestó algo muy interesante. Hay un versículo que dice que cuando venga Mashiach, Hashem va a circuncidar nuestros corazones. Vasiroti et leva even. Hashem nos va a sacar corazón de piedra de adentro nuestro. Hashem nos va a circuncidar el corazón. Esto va a ser la llegada de Mashiach. El corazón es de piedra, no siente, pero Hashem lo va a sacar la piel cuando venga Mashiach, y de repente vamos a empezar a sentir un amor, un fervor, una alegría. Va a llegar el momento. Pero el pasuk habla del corazón. ¿Qué pasa con el cerebro? La mente. Y la piel de la mente, la piel del cerebro, ¿quién lo va a circuncidar? Ahí no hay un versículo. El pasuk solo habla de circuncidar el corazón. Pero ¿qué pasa con circuncidar la mente, el cerebro? No hay versículo. La respuesta es, esto lo va a circuncidar cada uno estudiando Hasidut. Cuando nosotros hoy estudiamos las enseñanzas de Hasidut, estamos circuncidando nuestros corazones, nuestro cerebro. Que la mente entiende la grandeza de Hashem. Y esto hace que la persona esté preparado, que en el momento que llega la Geulá, se abre el corazón y todo lo que uno estudió entra en el corazón, y ahí es donde realmente nos vamos a ver, sentir y conectarnos con Hashem de la manera más profunda. Que Hashem ayude que lo veamos con nuestros ojos en estos días que estamos viendo tantos cambios en el mundo, lo que está pasando en Israel. Pedimos a Hashem que ese rescate que empezó ahora, que sea ya el último. Queremos un rescate no así natural, queremos realmente una liberación de toda Israel, que somos todos prisioneros en este galut tremendo, salir del galut interior y galut exterior, y ir a la Geulah Shlema, donde todo el mundo se va a llenar conocimiento de Hashem, como el agua llena el mar.